bendiciones. Para mí es más que una gran bendición poder compartir con ustedes lo que es la palabra del Señor una vez más. Quien le habla es su hermano evangelista Carlos Serrano y sé que Dios trae una palabra de mucha bendición para usted. Así que me gustaría compartir una palabra que está ubicada en el libro de San Mateo, capítulo 25, verso 1 en adelante. La palabra del Señor dice así: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo. Al salir a recibirle, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a la prudente: danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no falte a nosotras y a vosotras, y más bien a lo que venden, y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y la que estaban preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo, que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Me gustaría dar gracias al Señor por esta palabra que acabamos de leer en el libro de San Mateo, capítulo 25, verso 1 en adelante. Eterno Dios que moras en gloria, te adoramos, Señor, y te bendecimos. Sabemos que tu palabra es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Te ruego, Dios mío, que tú bendiga y que tú dé entendimiento a cada uno de los receptores que van a escuchar la palabra en este día, Señor, y te ruego que me dé la sabiduría y el entendimiento de poder hablar solamente lo que tú ministres, no lo que yo quiera decir, amado Señor. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor. El mensaje que Dios ha depositado para este día, me gustaría titularlo: Volvamos al mensaje de la cruz. Ese es el tema que me gustaría iniciar, con el que quiero tener un punto de partida. Cuando nosotros hablamos de volvamos al mensaje de la cruz, esto da mucho que decir. Y me gustaría iniciar presentando el mensaje de muchos evangelistas, como fue Gigi Ávila, Jorge Racker, como fueron muchos hombres de Dios que impactaron al mundo predicando la palabra del Señor. Nosotros podemos ver que en la campaña de Gigi Ávila miles de personas podían venir a los pies de Cristo. Hoy día nosotros sabemos que tenemos muchas personas que tienen mucho conocimiento, tienen mucha elocuencia a la hora de hablar la palabra, pero sucede algo, y es que la palabra no está teniendo el mismo efecto hoy día que el que tenía antes. Entonces, ¿qué yo quiero decir con esto? Yo quiero decir con esta palabra que yo creo que este es un tiempo específico para que nosotros empecemos a evaluar el mensaje que nosotros estamos predicando. Porque este no es un tiempo cuando nosotros podemos estar inventando. ¿Por qué? Porque ya el tiempo del fin sobre la tierra se está acercando. Y nosotros leemos una palabra que es sumamente interesante, y es: volvamos al mensaje de la cruz. ¿Por qué volver al mensaje de la cruz?
Porque la Biblia es muy específica cuando dice que si nosotros predicamos otro evangelio que no es el que está en las Sagradas Escrituras, ese se puede llamar maldito y anatema. Y tenemos mucha gente que están inventando y están trayendo muchas fábulas dentro del pueblo. Y no hemos olvidado que el mensaje que liberta, que rompe cadenas, que sana al enfermo, que trae a la gente al arrepentimiento, es el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz representa la muerte y resurrección de Cristo. Esto representa el mensaje de la cruz, muerte y resurrección de Cristo. ¿Y qué es la muerte y la resurrección de Cristo? Esto quiere decir que cuando Cristo muere y resucita, dice que paga el precio que se cometió. Cuando nosotros perdimos la entrada nuevamente al cielo. Cuando nosotros perdimos, dice que Cristo vino como redentor. ¿Qué es un redentor? Un redentor es alguien que paga una deuda por alguien. Es una persona que paga un precio que quizás no merecía pagar, pero él por su voluntad propia vino y lo pagó. Y aquí hay algo muy interesante. Y es que la palabra del Señor dice que Cristo se despojó de sí mismo. Es decir, Jesucristo dejó su forma de Dios y se hizo hombre para que nosotros nuevamente podamos tener una entrada a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel, a la tierra a la cual nosotros fuimos diseñados para vivir dentro de ella. Pero ¿cómo nosotros podemos llegar a esta tierra si nosotros no enseñamos el camino correcto? Jesucristo dijo en una ocasión, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, Jesucristo es el lugar por el cual nosotros podemos llegar al Padre. Alguien que no predique a Cristo, lamentablemente no está predicando la señal, no está predicando el mensaje de salvación. Bendito sea el nombre de Cristo. Volvamos al mensaje de la cruz. Hoy día tenemos gente que están filosofando de la palabra. Tenemos gente que están enseñando cosas que yo no le veo ningún tipo de edificación. No es que nosotros no profundicemos en la palabra, pero cuando nosotros salimos a la calle necesitamos presentar un evangelio de liberación. Un evangelio de resurrección, un evangelio que presente el sacrificio que Cristo pasó para el camino a la cruz del Calvario. Pero tenemos gente que lamentablemente está viviendo una competencia. Tenemos personas que lamentablemente están viviendo a la manera que ellos entienden que se predique el evangelio. Y el evangelio no es a tu manera, no es a mi manera. Es a la manera como está escrita en la palabra del Señor. Y hoy día tenemos mucha gente que están siendo muy imprudentes a la hora de disertar la palabra. Es muy normal ver nosotros en la calle gente desatando códigos que personas que no conocen la palabra del Señor no lo pueden entender. Y cuando nosotros salimos a la calle tenemos que predicar la cruz de Cristo. Tenemos que predicar el mensaje de salvación. Tenemos que predicar el mensaje que liberta al cautivo. Bendito sea el nombre de Cristo. Para nosotros entrar en lo que es la parábola que acabamos de leer de las 10 vírgenes, me gustaría resaltar una parte muy interesante. No hay duda de que la parábola es símbolo alusivo a los eventos con el retorno de Jesús. Por eso es vital un estudio reflexivo de este, que pasa como ayuda a la preparación personal para confrontar lo que viene. Cuando nosotros estudiamos la parábola de las 10 vírgenes, estamos estudiando algo que nos puede nosotros enfocar en el camino correcto. Por ejemplo, nosotros podemos ver que la Biblia presenta que la parábola de las 10 vírgenes habla de lo que es la prudencia y de las imprudencias que puede cometer alguien. Alguien insensato es alguien que no se prepara, es alguien que solamente empieza a trabajar de la forma que entiende que debe de hacer las cosas. Sin embargo, alguien prudente es alguien que toma precaución, por eso se llama prudencia. Alguien que toma precaución. Dice la palabra del Señor que la prudente dice que tomaron sus lámparas, pero también tomaron aceite. ¿Qué es la lámpara y qué es el aceite?
El aceite aquí es como un símbolo de que nosotros estamos despiertos. Por eso es que usted ve que el libro de Cantares dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Quiere decir que su lámpara estaba encendida. La lámpara es como somos nosotros. Ahora el aceite es lo que mantiene el fuego, la llama. Es lo que nos mantiene a nosotros activos para poder disertar o poder ver, mejor dicho, cuando el maestro pueda venir sobre la tierra. Por eso es que usted ve que la misma palabra del Señor dice que nosotros debemos de velar, para que cuando llegue el amado nosotros podamos discernir que viene el amado. Dice que cuando el amado llega, dice que las prudentes pudieron entrar con el esposo. Dice que las insensatas le dijeron a la prudente, danos de tu aceite. Más la prudente le dijeron a las insensatas, no podemos de darte de nuestro aceite, porque cuando viene a ver, todas quedamos sin aceite. Y aquí hay algo muy interesante. Y es que nosotros tenemos que ver que la vida del creyente es una vida personal. La vida espiritual es algo que puede mantenerse con una llama, se puede mantener encendido, pero no puede depender de una persona en específico, sino solamente del autor. Es decir, mi vida espiritual depende de mí. La Biblia dice que Dios pone tanto el querer como el hacer. Es decir, Dios pone el querer, pero Dios no te puede obligar a orar. Dios no te puede obligar a ayunar. Dios no puede ayudar, no puede obligarte a ti a que lea la palabra. Ese es un compromiso personal. ¿Y qué es ser prudente? Ser prudente es entender que nosotros somos administradores del tiempo. Alguien que sabe administrar su tiempo es alguien que es prudente. Alguien que sabe administrar su tiempo es alguien que sabe qué quiere y qué no quiere. Y si hay algo que nosotros hemos perdido en estos tiempos, es que nosotros no queremos calificar las cosas de la forma correcta. El que es prudente claramente sabe qué debe de hacer en cada uno de los tiempos, porque antes de iniciar a hacer algo, primero se planifica. Dice la palabra del Señor aquí, que las insensatas tomaron la lámpara. Ok, tomaron la lámpara, pero una lámpara sin aceite, ¿qué sentido tiene? Así somos nosotros también. Nosotros, ¿qué sentido tenemos si nosotros no tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros? Lo que revela y enseña que nosotros vamos a ser levantados en el momento que la iglesia sea levantada es que nosotros estemos llenos del aceite de Dios. ¿Qué es el aceite? Es el Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? El Espíritu es el que nos guiará a toda verdad. Es el que nos guiará por el camino correcto. Es el que nos guiará por el camino por el cual nosotros debemos de caminar. Pero aquí hay algo que nosotros estamos olvidando. Y es que alguien que sea prudente es alguien que puede discernir los tiempos. Y la Biblia dice claramente en el último verso que estuvimos leyendo, oren y velen. Es decir, manténganse alerta, porque nadie sabe ni el día ni la hora cuando Él retornará a la tierra. Y yo creo que gente que esté viviendo bajo competencia, yo creo que gente que no sepa respetar la unción, gente que no sepa respetar la palabra del Señor, gente que no sepa respetar lo que es el tabernáculo santo, que no sepa respetar el llamado que Dios ha depositado sobre sí, es alguien que quizás no está muy seguro con la salvación. Y yo creo que este es un tiempo cuando nosotros tenemos que volver a enseñarle a la gente por qué nosotros debemos de venir a los pies de Cristo. Cristo ya hizo su parte. Él vino, murió, pero también resucitó. ¿Y por qué resucitó? Porque Él venció la muerte. Porque Él pudo vencer. Él dijo, oh muerte, dime, ¿dónde está tu fuerza? Sepulcro, mejor dicho. Y muerte tu victoria si tú no pudiste retenerme. Porque el Cristo venció la muerte, y en el momento que Él venció la muerte, nosotros también vencimos con ella. Y si hay algo que nosotros tenemos que comprender,
es que estamos peleando una guerra con un contrincante que hace tiempo fue vencido en la cruz del Calvario. Pero ¿cómo nosotros podemos vivir en esa victoria que Cristo tuvo por nosotros? Cuando nosotros vivimos presentando a Cristo como el autor de todo lo que nosotros vamos a hacer. ¿Qué es la prudencia? Pregúnteme, ¿con qué se come la prudencia? El prudente viene del griego peronosis o peroneos, que quiere decir inteligente, sabio, el que se prepara antes. Ese es el prudente. El prudente está atento a no desenfocarse de la cruz. Porque cuando tú te desenfocas, tú pierdes equilibrio. Por eso es que usted va a ver que la palabra dice que el que puso la mano en el arado, procure no mirar hacia atrás. Porque si mira hacia atrás, no es digno de él. Y nosotros a veces nos preguntamos, ¿cómo nosotros podemos mirar hacia atrás? Un atraso es buscar respuesta donde no la hay. Es enfocarse en una visión que no es la visión que Cristo puso en las Sagradas Escrituras. La palabra enseña claramente que en las Escrituras está más que lo suficiente para que un hombre o una mujer pueda alcanzar la salvación. Pero si nosotros seguimos buscando revelaciones que no acercan al hombre a Dios, entonces nos estamos alejando de la verdad. Nos estamos alejando de la cruz de Cristo. Nos estamos alejando del mensaje de salvación. Nos estamos alejando del llamado al cual Cristo nos mandó a nosotros a predicar. El prudente sabe lo que quiere. El prudente sabe lo que hace. El prudente sabe hacia dónde se dirige. Mas el insensato todo el tiempo está a la deriva, está inventando. Está cogiendo atajo. Usted va a conocer un hombre llamado David que no tomó atajo. Usted va a conocer un hombre llamado David que tenía el corazón conforme a Dios y cometió errores, pero no tomaba atajo. Diría usted, ¿por qué no tomaba atajo? Porque cuando David llegó al campo, cuando se iba a enfrentar con Goliat, dice que el rey le dijo, ponte mi armadura. Y dice que cuando él se puso la armadura y probó, dijo, mire, yo no puedo pelear con esta armadura porque esta armadura me asfixia. Y dice que él peleó con la fuerza del Señor. Y hay gente que no entiende que, hermano, nosotros tenemos que pelear con la fuerza que Cristo ponga dentro de nosotros. Y nosotros no podemos ir al campo de batalla a querer pelear con herramientas que no nos han sido asignadas. Por eso es que usted ve que las 10 vírgenes, las que fueron insensatas, no pudieron entrar. Mas la prudente le dijeron, no te podemos dar de nuestro aceite. Yo no te puedo dar de mi aceite, pero sí te puedo dar una palabra, porque la Biblia dice, más vale perro vivo que león muerto, y para el que está vivo aún hay esperanza. Lo que te quiero decir es que en esta mañana, en este día, en este momento, Dios te dice claramente, es tiempo de que comprenda que tiene que seguir estudiando las Escrituras. Es tiempo de que entienda que la prudencia es que tú puedas expectar, que tú puedas ver, que tú puedas percibir que el fin de los tiempos se acerca sobre la tierra. Bendito sea el nombre de Cristo. Ahí es lo que me gusta, y es lo que dice el Proverbio capítulo 14, verso 8. Dice, la ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Escuche esto. La ciencia del prudente está en entender su camino. Yo no sé si tú te has enfocado en tu camino. Yo no sé si tú sabes hacia dónde te dirige. Yo no sé cuál es tu visión. Pero sí te puedo decir algo. Cuando tú te conectas con el Padre, tú puedes comprender a qué Dios te asignó, a qué Dios te llamó.
cuál es el propósito tuyo en la tierra. Pero si estás viviendo la vida de alguien que es necio o un insensato, es imposible que pueda identificar tu llamado. Es imposible que pueda identificar tu asignación sobre la tierra. Y yo creo que es tiempo de que nosotros podamos comprender que el insensato es aquel que es tonto, es decir, no es inteligente. El insensato es capaz de encender una fogata cerca de un tanque de combustible, porque el insensato no mira consecuencias. El insensato no escatima lo que le pueda pasar. Mas el prudente, a la hora de tomar una acción, primero, antes de tomar esa acción, lo que hace es una evaluación. Por eso es que Espenosi quiere decir como alguien que se prepara, alguien que es inteligente, alguien que está en capacidad para hacer las cosas. Mas el insensato es aquel que es tonto. No es inteligente. Es capaz de encender una fogata cerca de un tanque de combustible. ¿Por qué él hace esto? Es sencillo. Es porque es una gente que es necia. Es alguien que no es precavido. Y nosotros estamos encendiendo mucha fogata al lado, ¿sabe de quién? De tanque de combustible, porque nos estamos enfocando en el griego, en el hebreo, en el arameo y en muchas cosas que quizás no son malas. Pero el mensaje que tenemos que predicar es el mensaje de la cruz. Es que Cristo viene y Cristo viene a levantar una iglesia. Y quizás tú tengas mucha elocuencia, quizás tú tengas mucho conocimiento, quizás te sientes el hombre más sabio del mundo. Pero te vengo a decir algo. No importa cuánto conocimiento tú puedas tener, si tú no estás predicando el mensaje de la cruz, si tú no estás enfocado en predicar a Cristo y no predicarte tú, lamentablemente todo lo que está haciendo no tiene sentido. Porque lo que le da sentido a la vida de un hombre es cumplir con su llamado. Tenemos gente, hermano, que siendo predicadores quieren ser pastores. Tenemos gente que siendo adoradores quieren ser evangelistas. Y esto no es, hermano, lo que usted quiere hacer. Es lo que Cristo te envió a hacer. Y creo que si nosotros volvemos al mensaje de la cruz, nos vamos a dar cuenta que Cristo, cuando Pedro le dijo, oh maestro, no vaya y muera en esa cruz. Dios te libre de vivir tal cosa. Él fue con esta piedad. Fue cogiéndole como ir con este amor. Satanás se enfocó de esta manera. Mas sin embargo, Jesús sabía que fue diseñado para morir en la cruz del Calvario en ese momento. Él sabía que la decisión que él tomó era porque él tenía que morir en la cruz para poder redimirnos a nosotros. Dice que Cristo le dijo a Pedro, no fue Pedro, le dijo, Satanás, apártate de mí. Es decir, todo lo que se opone a que tú empieces a caminar o que tú sigas caminando hacia tu destino, hacia tu cruz, hacia tu sufrimiento, que venga de parte de Dios. Tú tienes que decir, apártate de mí. Tienes que decirle, tú no puedes seguir conmigo. Y hay gente que piensa que Jesús le echó un boche a Pedro. No, Jesús no le habló a Pedro. Y Jesús no le dijo a Pedro Satanás, sino a los que en ese momento lo había poseído. Porque el evangelio es algo que nosotros tenemos que vivirlo con convicción y tener visión a la hora de escuchar un consejo. Por eso es que la Biblia claramente dice que nosotros debemos de escuchar todo, recibir lo bueno, dice retenerlo, más lo que no es bueno, desechémoslo. En ese momento Pedro no estaba hablando en el espíritu, más bien él dijo una palabra que fue puesta por la carne, fue puesta por Satanás, porque Jesús sabía que tenía que ir a la cruz. Por eso es que usted ve que el libro de Isaías dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
Dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Cuando nosotros somos curados, fuimos curados, hermano, de toda dolencia espiritual, de toda imperfección espiritual. Y hay un lema que me gusta mucho. Y es uno que dice que cuando dice preso, pero no muerto. Hay gente que quizás puede estar en una cárcel. Quizás puede estar en un hospital. Quizás su carne esté dañada o esté cautiva en un lugar determinado. Pero su espíritu puede estar libre cuando Cristo está en su corazón. Cuando Cristo está dentro de él. Cuando Cristo está dentro de su vida. Y mi pregunta es en el día de hoy. Nosotros vamos a seguir trayendo mensajes con filosofías, con invento de la carne, con el deseo de brillar, no demostrar a Cristo. O vamos a enfocarnos a predicar el retorno de la venida de Cristo sobre la tierra. Dice claramente la palabra del Señor. En los postreros días vendrán hombres amadores de sí mismos. Escuche esto. Hombres amadores de sí mismos. Y esto aquí es algo, es muy, pero muy peligroso. Que usted empiece a amarse a sí mismo. Que usted empiece a pensar que las cosas están bien cuando están mal. El insensato es aquel tonto, dije yo hace un momento. No es tiempo de ser insensato. No es tiempo de ser tonto. Es tiempo de que nosotros comprendamos los tiempos. Mientras la iglesia discute, Satanás está trabajando. Porque él sabe que le queda poco tiempo. Pablo dice, las 12 de la noche está avanzada. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues la obra de las tinieblas y vistámonos de las almas de la luz. Esto lo dice Romanos capítulo 13, verso 12. Nosotros tenemos que comprender que el tiempo se acerca. El tiempo del fin está a la puerta. El tiempo de nuestra redención está cerca. No podemos olvidar este mensaje. Si Cristo viene ahora mismo, quizás tú dirías, yo estoy bien. Pero te vengo a decir algo. Si tú no estás predicando el evangelio de la cruz, puede ser que esté mal. Porque alguien que es anatema no está bien. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues la obra de las tinieblas y vistámonos de las almas de la luz. ¿Qué es que la noche se está avanzada? Esto quiere decir claramente, sin nosotros tener que dar mucha vuelta, muchas interpretaciones, que el fin de esta tierra está cerca. Le queda poco tiempo a la tierra. Pero nosotros estamos enfocados en muchas cosas que son banales. En muchas cosas que no son espirituales. Y aquí el apóstol dice, desechemos pues las obras. Dice, porque la noche se está avanzada. La noche está a punto de terminar. Y mientras más se acerca el día, más oscura se puede poner la noche. Pero mientras más fuerte sea esto, más cerca está la venida de nuestro Señor Jesucristo. El mundo cada día está más oscuro con el pecado, con la maldad, con la insensibilidad. El mundo ya está donde nadie está para nadie. Pero todo esto quiere decir que Cristo está a la puerta. Todo esto quiere decir que Cristo viene a levantar una iglesia limpia. Una iglesia sin mancha y arruga. Una iglesia que se está preservando. Una iglesia que es prudente y no es insensata. Y mi pregunta es, ¿cuántos están preparados para que si Cristo viene, irse con Él?
o ser levantado por Él. Y dice claramente Marcos 13:13, y seré aborrecido de todo por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mi pregunta es, ¿está perseverando en presentar a Cristo o está perseverando en presentarte a ti? Creo que no es tiempo de querer brillar tanto. Es tiempo de que nosotros volvamos al mensaje de la cruz. A que nosotros volvamos a predicar que Cristo viene a levantar una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia que no esté en competencia. Una iglesia que no esté dividida. Así que en este día quiero invitar a alguien a que ore conmigo y le diga al Señor que no quiere vivir fuera de su presencia y que quiere ser como la prudente, que aunque quizás cabecearon juntas con las insensatas, tenían aceite para cuando el esposo regresara, ella poder encender su lámpara y entrar con el esposo y participar de la boda del Cordero. Eterno Dios que moras en gloria, te adoramos, Señor, y te bendecimos. Te damos gracias por esta palabra. Te pido, Dios mío, que en el día de hoy nos permita ser parte de esa gran boda y ser como las prudentes que pudieron identificar cuando tú llegaste y entrar contigo a la boda del Cordero. Si no te has suscrito en este canal, te pido que te suscribas y sea parte de este mover profético. Aquí no solamente te brindamos emoción, no solamente te brindamos una palabra de profecía cuando tú tengas que tú vas a recibir una jipeta, entre otras cosas, sino que queremos alinearte no solamente con cosas terrenales, banales, sino también con lo espiritual. Recuerda que todo lo terrenal es cola, más lo principal es buscar el reino y su justicia, y lo demás Dios te lo va a añadir. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Y estuvo contigo tu hermano evangelista Carlos Serrano, y hasta una próxima entrega de Tiempo de Conocimiento.